tarde a leer en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 3. Primera epístola de Timoteo, capítulo 3, en los versos que van del 1 al 7. La primera de las dos epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Así dice la santa e infalible palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a hablar con Él. Oh Dios, Señor, tú eres Dios, y cuando tú hablas, Señor, nosotros debemos callar y escuchar. Por eso, Señor, queremos que sea tu palabra la que comprendamos, que sea tu Espíritu el que acompañe estas palabras, iluminando su sentido, y nos muestre no solamente su significado, sino verdaderamente cómo nuestra vida también ha de ser cambiada a la luz de esta palabra. Señor, te queremos pedir en este día en especial y en esta ocasión en particular, no solamente para Jairo, sino para todos nosotros, que podamos comprender algo más del ministerio pastoral y de lo que significa, Señor, verdaderamente esa tarea y ese llamado y vocación que tú también has establecido para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En una ocasión se dice de un ministro episcopal, que es como se le llama a los que son ministros de la Iglesia Anglicana fuera de Inglaterra, ¿no? Donde recibe el nombre de Iglesia de Inglaterra. Y se decía de él que estaba muy orgulloso de que en el lugar en particular donde él estaba tenían un obispo a cargo de esa sección de la Iglesia. Y se encontró en esa conversación con un ministro presbiteriano de Escocia, donde predomina esa tradición. Y el escocés le dijo, pues nosotros tenemos cientos de obispos en nuestra iglesia. Lo que quería decir, por supuesto, es que el sentido de la palabra obispo, como encontráis aquí, es muy diferente al que tradiciones como la episcopal o la católica han hecho de esta palabra después. El episcopado, el obispado, realmente se usa a lo largo de todo el Nuevo Testamento y así durante los primeros siglos de una forma absolutamente intercambiable con la palabra anciano o pastor. No hay, por lo tanto, una diferencia entre estos ministerios. De hecho, vemos que se usan indistintamente en varios pasajes de la Escritura, porque apelan todos con diferentes imágenes a un mismo ministerio. Con el nombre de anciano se designa en la tradición judía a el que tenía una posición de autoridad dentro de la sinagoga. Viene, por lo tanto, de todo el Antiguo Testamento y lo que significaba verdaderamente las raíces judías de la Iglesia. El nombre de pastor, como sabemos, es una imagen tomada de la ganadería y que habla de la dirección, del cuidado que se hace. Y la palabra obispo, el episcopado de que aquí se habla, tiene un sentido que a veces se traduce como supervisor, superintendente, y hay ocasiones en que se utiliza así, pero es en el Nuevo Testamento indistinto, verdaderamente es el mismo, es la misma persona y la misma función que se designa también con el término de pastor o anciano. Así que lo primero que nos sorprende de nuestro texto es el término que se utiliza. Obispo no estamos acostumbrados a utilizar muchas veces para designar a nuestros pastores o ancianos, pero es 100% bíblico.
verdaderamente reconocemos y es ordenado hoy un obispo. Y ese obispo vemos que de él se nos dicen varias cosas. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios y la Escritura nos enseña en estos requisitos, en esta enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo acerca de cuáles son los requisitos de un obispo? Lo primero que nos llama la atención es que, y lo digo con todo el respeto, no son requisitos tan excepcionales como podíamos imaginar. Lo primero y más significativo de esta lista es que no es tan extraordinaria como podríamos pensar en cuanto a las condiciones o requisitos particulares de la persona que se designa aquí como obispo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos y cada uno, incluso si me atrevéis a apurar, como voy a decir luego, apto para enseñar, son en cada uno de estos casos requeridos de cada uno de los cristianos en el Nuevo Testamento. O sea, no hay uno solo de los elementos que encontramos en esta lista que en otra parte del Nuevo Testamento no se pida también como algo característico de la vida del creyente neotestamentario. Si consideramos uno a uno, como vamos a hacer a continuación cada uno de estas enseñanzas, podríamos apuntar a textos paralelos en que se aplica de un modo general. Cuando dice que debe ser alguien sobrio, que no se emborrache, obviamente no entendemos que los demás tenemos derecho, por lo tanto, a abusar del alcohol, obviamente. Cuando se dice que sea hospitalario, en hebreo se nos dice que esto ha de ser una característica de todo cristiano, no particularmente solamente de personas que designamos con el nombre de anciano, de pastor o de obispo. Igualmente, hemos de entender que a la luz de la gran comisión que el Señor Jesús da a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, somos llamados todos los creyentes a predicar el Evangelio y a enseñar también de tal forma la buena noticia del Señor Jesucristo a personas de todo pueblo y de toda nación. Hay un sentido en el cual la enseñanza misma no es solamente una tarea exclusiva del pastor o del maestro del anciano, aunque, como vamos a considerar, es tal vez la condición más peculiar que relacionamos con el ministerio de pastorado y que aquí se denomina como obispo. ¿Qué significa entonces esto? El hecho de que no haya un requisito o una condición tan excepcional como esperamos. Quiere decir ni más ni menos que el anciano, el obispo o el pastor ha de ser un verdadero cristiano y que se ha de reconocer, por lo tanto, por la excelencia de sus virtudes cristianas. Virtudes generales a todo creyente, pero que el obispo, pastor o anciano ha de ser el primero en mostrarlas. Por lo tanto, cuando hablamos de ministerio cristiano tenemos que entender que estamos hablando de realidades que son fundamentales para la vida de la Iglesia. No estamos tratando aquí de un determinado tipo de personas particulares o especiales, sino algo que debería mostrarse en la vida de todo creyente, pero que el ministro ejemplariza. Se convierte en un modelo, en un referente también en la Iglesia y pueblo de Dios de lo que significa, tanto en la enseñanza como en la práctica, esas características y virtudes del cristiano. Vamos a considerarlas muy brevemente para poder también tener algún beneficio de ellas. En primer lugar, se nos dice en el versículo 2 que es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que no tiene que haber una evidente inconsistencia claramente y visiblemente en su conducta y comportamiento. No quiere decir que sea perfecto, que no se pueda tener ninguna crítica o comentario que hacer sobre algún lado negativo de su personalidad o de su carácter, sino que no tiene que haber en lo que podríamos llamar el aspecto visible de su vida y de su conducta una clara contradicción realmente con lo que significa la fe cristiana. En este sentido, vemos que la ejemplaridad se muestra, como en todo creyente, no en la perfección, en la ausencia de pecado, sino en una consistencia que haga visible y reconocible el ministerio. Las razones son obvias. Cuando en nuestra conducta hay grandes contradicciones, lo que decimos tiene muy poco valor. Nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y el ministerio, por lo tanto, se reduce
y cae, digamos, a un nivel en el cual ya perdemos todo crédito o reconocimiento. Por lo tanto, vemos que el obispo, pastor o maestro nos muestra, por lo tanto, la vida de un cristiano en su consistencia y coherencia, aunque todavía no muestre la perfección que esperamos cuando el Señor Jesucristo vuelva. Vemos también que a continuación se dice que ha de ser marido de una sola mujer. Esto algunos sabéis que se ha interpretado de muchas maneras, y tardaríamos mucho tiempo en recorrer todas las teorías e historias sobre lo que significa este término. Una de las más conocidas es la que pretende que el obispo, el pastor o anciano ha de estar casado. Yo no creo que sea este el requisito que el apóstol Pablo le indica a Timoteo. En primer lugar, porque es una forma muy extraña de expresarlo. Si realmente lo que quería decir es que tenía que estar casado, no se entiende por qué ha de ser marido de una sola mujer. Más bien vamos a la luz claramente de la enseñanza de la Escritura, y así lo comprendemos también en el resto del Nuevo Testamento, que el hecho del matrimonio como el estado de estar célibe, no casado, son ambos dones, incluso carismas, que el Espíritu de Dios otorga a la Iglesia. Por lo tanto, sería muy extraño que una de las exigencias fuera precisamente el tener, digamos, uno de esos carismas en particulares. Por cierto, dos carismas que no son incompatibles, o tienes uno o tienes otro, pero el Espíritu de Dios no te da los dos juntos. En este caso, al matrimonio o el celibato, se tiene uno o se tiene otro, pero el Señor da ambos también, vemos, a diferentes personas. La palabra de Dios nos muestra, yo creo, aquí más bien algo que apunta al contexto, pero que también tiene una profunda verdad que aplicar para nuestro tiempo. Se refiere al difícil y complicado tema de la poligamia. La poligamia, que conocemos también en el Antiguo Testamento, la práctica de tener más de una sola esposa, vemos que era habitual durante mucho tiempo. Y también en los días de Jesús tenemos que ser conscientes que había una minoría que practicaba todavía la poligamia. Por hablar de un ejemplo conocido en la Biblia, Herodes. Herodes tenía 10 esposas. Esto era una práctica aprobada por los judíos. Pero vemos también que en el mundo romano, que es probablemente el contexto en el cual está pensando el apóstol Pablo, dentro de la aristocracia, de las clases sociales más elevadas, era también todavía una práctica habitual la poligamia. ¿Qué significaba la poligamia en el mundo antiguo? Entonces, como todavía hoy, en el mundo islámico, la poligamia es una posición que designa tu estado social y posición económica. Quien tiene muchas mujeres dice en definitiva que tiene mucho poder. Eso es lo que significa. No tiene que ver realmente ni con la lujuria, ni con el hecho de buscar, digamos, ampliar sus relaciones sexuales, sino que es básicamente una cuestión de estatus social. Así se entendía entonces y se sigue entendiendo en muchos lugares del mundo. Todavía hay tribus africanas, ¿no?, donde el jefe de la tribu es el que tiene varias esposas. Y no quiere decir que tenga relaciones con todas ellas, quiere decir que tiene el estatus de un jefe, el jefe de la tribu. ¿Qué tiene esto que decirnos a nosotros hoy? Pues tiene que decirnos una verdad muy profunda, que lo que el mundo considera como valioso e importante es diferente a lo que en la Biblia encontramos que en la Iglesia, en términos del Nuevo Testamento, ha de considerarse igualmente importante. Así, si en el mundo uno tiene una posición social o económica significativa, sea en un mundo o entorno tribal, como podría ser la poligamia, o en nuestro contexto contemporáneo ser un ejecutivo de la IBM, eso no quiere decir que lo que tú seas en el mundo tienes que serlo necesariamente por igual en la Iglesia. En la Iglesia, lo que sea la posición social, económica, que uno pueda tener en el mundo no determina la dirección de la Iglesia. Los ancianos que componen la Iglesia no son las personas que más dinero tienen en la Iglesia, que mejor posición social y más influencia tienen para el mundo que les rodea. Esto no es el gobierno de ancianos en el Nuevo Testamento. Podrá haberlo sido en algunos casos en el contexto judío, en la sinagoga o en otras sociedades en las cuales se diera un gobierno semejante, pero no en la Iglesia del Nuevo Testamento.
No coincide tu posición en el mundo con la responsabilidad que tú tienes en la Iglesia. Estamos ante un ministerio espiritual y por lo tanto Dios y su Espíritu tienen la iniciativa y Él da los dones como quiere. Y los da muchas veces a los humildes, aquellos que no tienen ni la posición, ni la influencia, ni el control, ni el poder en este mundo. Porque así a Dios le ha placido. Se ha gozado en revelar su verdad a los niños, a los que no son nada, a los ceros a la izquierda de este mundo, para mostrar que Él es Dios y que suyo es la gloria y no la comparte con nadie. Así que entendemos, por lo tanto, que este es un don espiritual, un reconocimiento que Dios da, que se muestra, por lo tanto, independientemente de la posición social económica. Las tres características siguientes, sobrio, prudente o decoroso, vemos que hacen referencia todos a una actitud de dominio propio, de autocontrol, que determina también el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, también cuando describe en términos semejantes en el capítulo 1, ¿no? Versículo 7, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, traduce la versión Reina Valera. La sobriedad aquí y la prudencia, junto con el decoro, hacen referencia a todos aspectos del carácter, que ha de marcar también y definir al cristiano, pero que de una forma particular vemos aquí que se encomienda en la persona del anciano, pastor u obispo, como aquí se expresa. Es una persona que en definitiva ha de poder controlar sus palabras, ha de saber realmente tener la prudencia necesaria. Realmente vemos que esto que se pide también de todo cristiano ha de ser particularmente característico del creyente, pero de un modo especial también del anciano o del pastor. Las siguientes dos características, en particular después de hospedador, ¿no?, que vemos que también se menciona en Hebreos, ¿no?, hace referencia a lo que es verdaderamente el trato social, las relaciones, ¿no?, la forma en la cual nos comportamos, ¿no?, los unos para con los otros. Ese hospedamiento no se refiere solamente al alojamiento de una persona que tiene necesidad de un lugar donde pasar la noche, sino que en modo en general se refiere a aquel que aprovecha toda oportunidad para mantener relación con otros creyentes y poder mostrar verdaderamente lo que significa esa fe en su conducta en relación con otros. Es una persona que ha de ser apta para enseñar y por lo tanto poder compartir esa verdad con otros. Ambas características yo creo que apelan a algo muy importante en la espiritualidad del Nuevo Testamento. Esta no es una espiritualidad en primer lugar mística, sentimental, si queremos decirlo. Tiene que ver con la conducta, con el comportamiento. Aquí es de lo que se está hablando. Hay personas verdaderamente que conocen bastante la palabra de Dios, que estudian la Biblia, pero que tienen muchas dificultades para las relaciones personales. Se sienten cómodos en su estudio, en el lugar verdaderamente de despacho, pero el ministerio y el pastorado y el obispado tienen particular relación con personas. Es cierto que es el trabajo que más desgasta de todos los que hay. Verdaderamente todo aquel que tiene por profesión o ocupación tratar con personas, sabemos que no es una tarea muy agradecida. Pero sin embargo es una parte esencial del ministerio pastoral. Debemos ser aptos no solamente para conocer esa escritura, entenderla, sino también comunicarla, transmitirla a los demás de todas las maneras posibles, desde una casa a lo que significa el púlpito. Pero esa verdad que entendemos tenemos también que ser capaces de expresarla. Esto, por supuesto, también se requiere en un sentido de todo creyente. Debemos aspirar siempre a esto, no solamente a profundizar en el estudio de la Biblia, sino a buscar compartirla con otros. ¿Qué significa sino la comunión cristiana? ¿En qué consiste la edificación de la que hablamos en la Iglesia?
sino en compartir la palabra de Dios, en poder hablar sobre ella, en poder no solamente gozarnos, ¿no?, sino crecer en el conocimiento y en la profundización de ella. Pero el anciano o el pastor o obispo vemos que ha de mostrar también esa cualidad de una forma especial. Se nos dice también que no ha de ser dado al vino. Aquí vemos que no solamente se refiere al alcohol, sino que en un sentido todas estas cualidades que a veces vienen en el Nuevo Testamento podríamos ampliarlas a cualquier tipo de dependencia, de adicción. El siervo del Señor Jesucristo, todo cristiano es un siervo del Señor Jesucristo, no debiera ser siervo de nada más que del Señor. Es como el apóstol Pablo, libre para poder beber alcohol, como para poder participar de muchas cosas que el mundo ofrece, pero no puede ser siervo de ninguna de ellas. No puede vivir en una dependencia, en una adicción verdaderamente de ninguna cosa. Y esto es un principio para todo cristiano, pero que también vemos que el pastor anciano ha de ser el primero en mostrar con su ejemplo. No ha de ser, nos dice también la Escritura, pendenciero. Este es realmente uno de los grandes problemas del ministerio cristiano. Si se hubiera atendido a este requisito, no habría muchas de las controversias y problemas que hay en las iglesias hasta el día de hoy. Verdaderamente hay muchos que no solamente les gusta luchar por la verdad, pelear la buena batalla, sino disfrutan. Y lo de la buena mejor lo dejan atrás, pero lo de la batalla, eso sí que les llama la atención. Y realmente hay personas muy pendencieras, que por su carácter lo que disfrutan es precisamente de contender con cualquier tema, tanto doctrinal como en la práctica que surja en la vida de la Iglesia. Estas personas verdaderamente tienen un problema, y el problema nos lo muestra la palabra de Dios. El carácter cristiano no puede mostrar una característica tan contraria a lo que el Señor nos enseña. Vemos que desde el Antiguo Testamento se dice así de Moisés y de su mansedumbre, pero el Señor Jesucristo, de una forma particular, nos llama a imitar ese atributo y carácter del propio Señor Jesucristo. Ser mansos, humildes, como el Señor es un llamado continuado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Uno puede pecar de muchas cosas, pero realmente vemos que es un mandato a la luz de la palabra de Dios que ha de distinguir a todo cristiano. Es una contradicción un cristiano que siempre arma conflictos, que por donde va siempre hay problemas. Esto realmente es contradictorio con el carácter cristiano. Y por lo tanto el anciano, el pastor o el obispo ha de ser el último en distinguirse por esas características, por ser una persona problemática, por ser alguien que constantemente busca contiendas, dificultades o problemas. La palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Vemos también en 2 de Timoteo, por citar otro pasaje paralelo, en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 21, como también se nos muestra así la Escritura, ¿no?, que se ha de evitar también la parcialidad, ¿no? A no actuar, dice en 1 de Timoteo 5:21, delante de Dios y del Señor Jesucristo, guardando estas cosas, no haciendo nada con parcialidad. Esa parcialidad vemos que se destaca a lo largo de estas escrituras pastorales. No podemos tener favoritismos. El pastor, anciano o obispo ha de ser el primero en la comunidad cristiana en tratar a todo creyente por igual. ¿Qué significa eso? No quiere decir que toda persona en la iglesia tenga la misma sabiduría, que su voz pueda tener la misma autoridad, que realmente sean todos personas que nos merezcan a lo mejor el mismo respeto. Pero la Escritura nos muestra que debemos tener un trato que muestra la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. En la Iglesia vemos que por la gracia de Dios tenemos la capacidad para poder recibir fácilmente a muchas personas. Una Iglesia viva, de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento, vemos que es una Iglesia que da la bienvenida a todo individuo, sea cual sea su carácter, su condición, su situación. Pero eso significa que en toda Iglesia hay personas problemáticas.
porque precisamente encuentran en esa comunidad el lugar que no han encontrado en otras partes del mundo. En un sentido, podríamos decir que toda congregación tiene su porcentaje de gente difícil. Si las hay en todos los sitios, en la iglesia las hay más. Bueno, en esta tal vez no haya ninguno, pero realmente en la mayor parte se aseguro que hay muchas personas que son conflictivas. Pues el anciano, el pastor o el obispo ha de ser el primero en tratar con todas ellas, pero en tratarles con la dignidad, reconocimiento y la gracia que el Señor nos muestra. Ha de ser el primero en hablar con toda persona que viene a la iglesia, en mirarle a la cara, en tratarle con la amabilidad y con la gracia que todo creyente debiéramos hacerlo. Pero el favoritismo, el tender a buscar la relación solo con ciertas personas, el crear un espíritu de élite, divide las iglesias. Crea grupos dentro de ella y realmente es contrario al carácter del pastorado y de lo que es verdaderamente la dirección que de un anciano se supone. Por eso aquí también nos recuerda en este pasaje que ha de evitar todo conflicto. No ha de ser codicioso de ganancias deshonestas. Vemos que a la luz de también toda la enseñanza del carácter cristiano que nos da el Nuevo Testamento, el contentamiento que el apóstol Pablo nos muestra no es una cualidad secundaria. Si algo debe distinguir a todo cristiano es la actitud que muestra el propio apóstol Pablo, que ha aprendido a contentarse con sea lo que sea en cada situación o condición. Vivimos en un tiempo en el cual hay una enorme tolerancia para la queja, para la protesta, para el espíritu de amargura e incluso de continuo resentimiento por considerar que uno en la vida no ha sido tratado como cree que debiera haberlo hecho. Pero un creyente, una persona que verdaderamente confía en el cuidado providente de Dios, ha de estar satisfecho con lo que Dios le da. Y vemos que a la luz de la palabra de Dios, por lo tanto, el ministro, el siervo de Dios, no ha de caracterizarse por su codicia, ni dice adelante también por su avaricia. Aquel que habla solamente de dinero, que lo único que le interesa verdaderamente es su bienestar material, tiene un grave problema. Es cierto, esto se puede llevar al otro extremo. Si sabemos que hay pastores y personas que no son cuidadas como debieran. Pero yo me atrevería a decir que a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento es mejor pecar de lo contrario. Mejor pecar de contentamiento con tu situación que de excesiva reivindicación verdaderamente de tu situación. Y por lo tanto, sea lo que tengamos en la vida y lo que el Señor nos disponga en su providencia, tenemos que dar ejemplo en primer lugar a aquellos que están en el ministerio de estar satisfechos con lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que cuida de nosotros. Así nos lo enseñó el Señor Jesús. Si Él cuida de su creación, ¿cómo no cuidará de nosotros, sus hijos? Y por lo tanto no debemos temer, sino confiar en Él. Y nos dice la palabra de Dios que, por lo tanto, ha de ser amable, apacible y no avaro. ¿Cuánta insistencia, verdad, en este tipo de atributos, no solamente por parte del ministro, sino de todo cristiano? Vemos que verdaderamente no hay algo más opuesto al modelo del Nuevo Testamento que esta actitud verdaderamente agresiva, soberbia e incluso orgullosa con la cual se manifiestan algunos, incluso dentro del ministerio cristiano hoy en día. Tristemente hay muy poca humildad hoy entre las personas que tienen una posición y una situación en el ministerio cristiano y en la iglesia. Hay demasiadas personas muy llenas de sí mismo, con una verdadera soberbia y satisfacción por lo que consideran sus dones o capacidades. Esto es un grave problema a la luz de la palabra de Dios. Nosotros somos los primeros en que de dar ejemplo si estamos en el ministerio cristiano de la forma que un pastor, un anciano, un obispo lo da a todo creyente en su ministerio también en humildad. Y por lo tanto, mucho cuidado por la forma en que hablamos de nosotros mismos. Mucho cuidado en la impresión que damos realmente de la trascendencia o la importancia de nuestro trabajo. Porque servimos a un Señor que es maestro en su humildad.
Él se humilló hasta lo sumo y nos dio un ejemplo, y así nos lo dice, para imitar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no hay mayor elogio que se pueda dar de un cristiano que es humilde. Ciertamente es lo más precioso que la palabra de Dios nos dice acerca de un ministro cristiano. Nos dice, por lo tanto, que ha de ser amable, apacible, mostrar, por lo tanto, ese no solamente carácter que algunos tienen más naturalmente que otros, sino las características que nos muestra la palabra de Dios también, que han de caracterizar de una forma especial al anciano y al obispo. Vemos que se dice también algo que ha despertado para muchos dudas y preguntas e inquietudes. Versículo 4. Ha de gobernar así también bien su casa, tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es cierto que este es un versículo algo difícil de traducir incluso. No sabemos muy bien si la expresión a la cual hace referencia aquí con el gobierno, ¿no?, se refiere a sus hijos o a aquel que ejerce el gobierno. Hay dificultades en el texto en cuanto a su traducción. Pero lo que está claro es el principio que hay detrás de todo ello. Es el principio que yo me atrevería a decir que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando habla de la parábola de los talentos del Señor Jesucristo. Nos dice, si no eres capaz verdaderamente de administrar esos dones o talentos en el mundo, ¿cómo vas a poder gobernar la Iglesia? De alguna forma aplica que esa misma consistencia y coherencia que ha de tener en toda la vida, empezando en nuestra propia casa y en nuestra familia, en la realidad que une toda nuestra vida, sea en el local de la Iglesia o en la comunión cristiana, como en la intimidad de nuestro hogar. Nuevamente apunta a el hecho de que no tiene que haber una clara contradicción, una clara incoherencia. No quiere decir que tus hijos tienen que ser cristianos. No quiere decir que tienen que ser el modelo o ejemplo de perfección o de espiritualidad o santidad en la Iglesia. No es de esto de lo que se está hablando. Lo que quiere decir es que tiene que haber una consistencia en lo que ha de ser las relaciones, en este caso, en el hogar, con lo que es el ministerio al que estamos llamados en la Iglesia. Tiene que haber un cuidado, una preocupación, que es de la que nace la disciplina, precisamente del amor, porque amamos a nuestros hijos y por eso los disciplinamos. Si no fueran nuestros hijos, sencillamente no nos interesaríamos en ellos. Pero el que no disciplina a sus hijos lo que muestra es indiferencia y no generosidad. La palabra de Dios nos muestra, por lo tanto, a mantener ese equilibrio entre el gobierno, la autoridad, y lo que considera la humildad. Esto es una constante a lo largo de esta enseñanza pastoral del apóstol, tanto en las cartas de Timoteo como en Tito. Hay un equilibrio que podríamos ver en muchos pasajes en que se enfatiza, por un lado, la autoridad que tiene ese ministerio, junto a la humildad que ha de acompañarlo. Es un difícil equilibrio, pero absolutamente necesario. Verdaderamente ambas cosas describen el ministerio cristiano. Ha de ser humilde, pero al mismo tiempo mostrar la autoridad que nos enseña aquí la palabra de Dios, tanto en la intimidad de tu casa como en la Iglesia. Versículo 6. No ha de ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tristemente, el mundo evangélico no ha sido el primero en tomar en cuenta esta enseñanza. ¿Por qué? Porque basta que un futbolista dice que se ha convertido al cristianismo, alguna guapa actriz de Hollywood o cantante de rock, que inmediatamente le exhibimos en todos los medios de comunicación para poner ejemplo de lo que es la fe cristiana al mundo que nos rodea. Muy neciamente hecho. La Escritura nos enseña todo lo contrario. Verdaderamente quien ha de ser puesto en un lugar que sea de referencia y de ejemplo no ha de ser el recién convertido,
sino precisamente aquel que con su experiencia, mayor o menor, según el contexto, por supuesto, iglesias más jóvenes tendrán también ministerios o pastorados diferentes en cuanto al tiempo de experiencia en la fe, pero han de ser descritos, como vemos aquí, no en términos de un recién convertido. ¿Por qué? Porque fácilmente se envanecen y puede caer incluso en la condenación del diablo. Obvia decir que mucha gente que ha sido puesta en un lugar visible, realmente dado a conocer su conversión, algunos de ellos tristemente no dan señales ya de esa fe cristiana. No sabemos lo que será su estado espiritual último, pero nos muestra verdaderamente la advertencia que aquí el apóstol nos hace. Cuidado con poner a una persona demasiado pronto en un lugar visible y de reconocimiento. Porque, en primer lugar, vemos que si algo caracteriza al ser humano no es naturalmente su humildad, sino todo lo contrario. Cuando alguien está en un lugar visible, lo que ocurre generalmente es lo opuesto, se envanece. Basta que alguien es puesto en una posición de autoridad o de poder. Basta pensar en presidentes, ministros o cualquiera que tenga responsabilidad en el mundo de los negocios y la sociedad que nos rodea. No tardan poco tiempo en estar en un cargo para actuar verdaderamente como personas llenas de un cierto autoritarismo y autosuficiencia. Es así la naturaleza pecaminosa del hombre. No es totalmente cierto que poder sea igual a corrupción, pero todo poder corrompe. Y como decía el famoso historiador, el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que hay que tener mucho cuidado también a quién le damos poder o autoridad en la Iglesia, porque vemos que la inclinación y el estado natural lleva precisamente al abuso de esa autoridad. Y un neófito lo que hace precisamente es abusar de ello por el mal que hay en cada uno de nosotros. Es necesario, finalmente, que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Yo creo que esto describe de alguna forma clara todo lo que es el espíritu de esta enseñanza en el listado que aquí nos da de requisitos el apóstol Pablo a Timoteo. De alguna forma se trata de una credibilidad mínima, básica. No estamos hablando aquí de unas extraordinarias capacidades espirituales, de un don o carisma que tenga el individuo, de una formación y educación extraordinaria que se muestre en ciertos títulos o conocimientos profundos. De lo que está hablando es de un testimonio creíble de la fe cristiana. Verdaderamente de que algo que sea verosímil a los ojos del mundo que nos rodea como verdadero cristianismo. En definitiva, por lo tanto, aunque es un listado de mínimos, nos muestra, sin embargo, la importancia que esos mínimos tienen. Ciertamente que, como hemos dicho, la Iglesia no se gobierna por los principios del mundo que nos rodea. Y lo que el mundo observa y considera no es lo mismo verdaderamente que ha de gobernar la Iglesia. Pero tenemos que poner nuestros ojos también en ese mundo que nos observa. No vivimos solamente para nosotros mismos, sino que tenemos una misión en este mundo. Y por lo tanto, cuando actuamos como Iglesia y cuando, en este caso, una persona tiene una responsabilidad, lo hace no solamente ante los creyentes y cristianos, sino también ante nuestro prójimo, ante aquellos que sin tener esa fe, sin embargo, nos miran, nos observan y analizan. Y estas personas vemos que necesitan un buen testimonio, el buen testimonio de alguien que no pueda fácilmente caer en descrédito, que realmente resulte contradictorio con la fe cristiana. La Iglesia, así, está llamada en nuestro mundo a mostrar una coherencia. Vivimos en una sociedad en la cual se nos dice que una cosa es el ámbito privado y otra es el público. Un ministro puede hacer lo que quiera en sus momentos libres y tener las relaciones que quiera y vivir de acuerdo a sus propios criterios de conducta o de comportamiento. Que una cosa es su vida privada
y otra cosa es lo que hace en su posición pública. Esto no es el criterio que la Escritura y la palabra de Dios nos da del ministerio cristiano. Esa división que hoy en día tantos hacen entre lo privado y lo público no tiene lugar a la luz de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque finalmente, y de esto quiero hablar en tercer y último lugar, vivimos a los ojos de Dios mismo también, no solamente de un mundo que nos rodea. Toda nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos, incluso en lo privado, en la intimidad, en lo reservado de nuestras vidas, lo hacemos ante aquel que no solamente todo lo ve y todo lo conoce, sino a quien tenemos que dar finalmente cuentas. Esta es la constante de toda la enseñanza pastoral que encontramos en estas cartas del apóstol Pablo. Vivimos ante una expectativa. Estamos realmente con lo que significa verdaderamente el anuncio de un fin ya determinado. Leemos así también en la segunda carta de Timoteo esa misma tensión, y en la primera mismo, capítulo 6, encontramos en la conclusión, por ver de esta misma carta, en otro texto, en qué términos se expresa, a partir del verso 11 del capítulo 6 de primera de Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas por las cuales se han extraviado otros. Al demostrar las virtudes cristianas, la piedad, dice al principio de este capítulo, que caracteriza al creyente, pero dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, y habiendo hecho esa buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La ordenanza aquí, la enseñanza, si os fijáis, es bajo lo que significa la autoridad de Dios mismo y el hecho de ponerle a Él como testigo. Que guardes este mandamiento, versículo 14, sin mácula ni reprensión. Y dice al final del verso 14, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio cristiano, el pastorado y lo que significa verdaderamente esta tarea es ante la perspectiva que nos da la realidad de un fin anunciado, la venida del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo venga, tendremos que responder de todo lo que hemos hecho y hemos dicho. Santiago, sabéis que dice que verdaderamente sería mejor no hablar demasiado en público porque tenemos que responder de muchas palabras. Y el que enseña y el que habla en público tiene que responder más que el que esas mismas palabras las expresa en privado. Por lo tanto, el ministerio pastoral implica una responsabilidad excepcional. Quiere decir que todo aquello que decimos en palabra como hacemos en obra, lo hacemos ante aquel también del cual debemos dar cuentas, ante quien tenemos una responsabilidad. Pero esa escatología nos lleva finalmente a la doxología. Fijaos bien cómo la perspectiva de la venida del Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará, nos muestra que hay un solo y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La Escritura nos muestra, por lo tanto, que si vivimos a la luz del fin, y ese ministerio nuestro lo hacemos en la responsabilidad de aquel al cual habemos de dar cuentas. Esto nos ha de llevar finalmente a lo que significa la adoración en toda la Escritura. La adoración no es solamente lo que hacemos cuando cantamos cánticos como hemos hecho ahora, sino cuando vivimos toda nuestra vida delante de Dios. Lo que distingue al creyente es aquel que reconoce que Dios es digno de nuestra admiración, de nuestra honra y de nuestra adoración. El creyente y todo aquel que es llamado al ministerio también de una forma clara ha de vivir su vida para la gloria de Dios.
Y esto hace una gran diferencia, porque es inevitable, en cierto sentido, muchas veces unir nuestra persona al ministerio que recibimos también del Señor en esta vida. Pero hay un peligro cuando nuestra vida está tan unida a ese ministerio. Podemos llegar a pensar que la reacción de lo que otras personas tienen cuando reciben ese ministerio, cuál es verdaderamente la acogida que recibe, se puede llegar a confundir con lo que es verdaderamente la voluntad y la actitud que Dios tiene para todo lo que hacemos y decimos. Hablamos y actuamos no solamente para con aquellos a los cuales servimos, sino en primer lugar ante el Dios que adoramos. Por lo tanto, todo verdadero ministerio cristiano, y todo creyente está llamado a ello, es una vida para la gloria de Dios. Es lo que describe verdaderamente la vida del cristiano. Y así se une tanto la actividad y la palabra como la relación con Él, la oración, que tantas veces también se encomienda aquí como algo fundamental para el ministerio pastoral. Cuando hablamos con personas hay diferentes formas en que nos relacionamos con ellas, ¿no? Si en tu trabajo tienes un compañero con el cual no te llevas muy bien, pues generalmente hablas lo justo, lo que sea necesario para hablar. Esta forma realmente de expresión es la que tienen ciertas personas para con Dios. Su fe les lleva a hablar a Dios, pero vemos que su relación con Dios se expresa fundamentalmente en peticiones, en ruegos. Son personas que vienen a Dios, como cantábamos antes, pidiéndole constantemente cosas. Cuando tienen necesidad, se dirigen a Dios, porque para eso está Dios, para darnos lo que necesitamos. Esa visión, obviamente, de Dios es todo lo contrario realmente a lo que nos muestra aquí el modelo cristiano ejemplificado en el pastorado. Vemos que verdaderamente tiene que ver con otro tipo de relación. Cuando tenemos un buen amigo, alguien con el que tenemos intimidad y confianza, nos mostramos tal y como somos, transparentes. Le decimos la realidad de lo que nos ocurre, le contamos incluso aquellas cosas que otros no saben y las revelamos porque confiamos en esa persona. Esto es lo que en la oración expresamos como confesión, cuando vamos a Dios y nos mostramos tal y como somos, no como los demás nos ven, sino como somos en realidad, y le reconocemos nuestras faltas, aquello en lo cual tenemos mala conciencia y nos sentimos culpables, confesamos delante de Él y buscamos su perdón. Pero la oración finalmente nos lleva a un plano que describe ya no solamente esa práctica cristiana, sino todo lo que significa la vida del creyente, que es lo que podemos denominar la adoración. La adoración a Dios verdaderamente es la relación que tenemos en la comunicación con la persona que amamos. Cuando hay alguien a quien quieres especialmente, que no es simplemente un compañero de trabajo o un amigo, sino alguien que amas. Es una persona que admiras. Cuando alguien quiere a alguien, cuando alguien verdaderamente ama a otra persona, no se cansa de decirle lo verdaderamente hermoso, admirable y maravilloso que le parece esa persona. Hay verdaderamente un sentimiento y una pasión genuina de amor para con esa persona. Para con Dios mismo, por lo tanto, la relación que determina esa vida de piedad que ha de seguir en todo cristiano, pero de una forma especial el pastor, es la relación de amor que tenemos para con Dios mismo. Cuando nos dirigimos a Dios no lo podemos hacer con la frialdad verdaderamente, con el sentido árido que muchas veces llegamos a orarle. Estamos llamados a tener una relación con Dios que verdaderamente nos muestre no solamente tal y como somos, sino admirados y reconociéndole con toda su honra, gloria y maravilla, como hace aquí el apóstol. El cristianismo apostólico, no lo olvidemos, es profundamente dosológico. Verdaderamente, si algo describe a lo que significa la espiritualidad en el Nuevo Testamento, es la adoración. ¿Cuánto poco hay de este cristianismo hoy en día?
Tristemente, muchas veces el cristianismo que conocemos es un cristianismo centrado en el hombre, en sus necesidades, en nuestro tema favorito, al fin y al cabo, nosotros mismos. Pero realmente no es este lo que describe el cristianismo bíblico. El modelo apostólico vive precisamente girando en torno a otro, al único digno de toda gloria, el único Señor a quien debemos servir, a quien pertenece verdaderamente toda la honra y todo el imperio por toda la eternidad. El apóstol, por lo tanto, nos muestra que si algo caracteriza entonces finalmente el ministerio cristiano, es el servicio que hacemos para Dios. Es una declaración de amor a Él, de reconocimiento que Él es digno, no solamente de lo que podamos hacer, sino de mucho más aún, de todo nuestro ser. Llega a ser, en definitiva, más importante Dios que nuestra propia vida. ¿No es esto lo que el apóstol Pablo tantas veces dice en estas cartas? Le da igual si está en esta vida o si la pierde, si realmente está en una condición de pobreza o de riqueza. Le da igual realmente lo que sufra de reproche o de reconocimiento de otros. ¿Por qué? Porque ama a Dios más que a su propia vida. Y esto es lo que ha de distinguir verdaderamente nuestro servicio cristiano. Es el todo para ti. El Señor nos llama a reconocer que no hay nadie mejor que reconocer que Él, como digno de toda admiración, de toda belleza, de todo asombro y maravilla. Que podamos conocer así al Señor cada uno de nosotros. Y que también en este ministerio nuestro hermano Jairo tenga razones para gozarse, complacerse, admirar, alabar al Señor y expresarlo así en todo su servicio para el pueblo de Dios. Tenemos un destino glorioso. Somos llamados también como pueblo de Dios y rebaño suyo, bajo el gran pastor, a un glorioso futuro. El futuro que el Señor Jesucristo mismo viene a traer a este mundo, cuando la esposa, la novia, sea unida en las bodas del Cordero, cuando toda contradicción, toda debilidad, todo fallo dé lugar a la perfección que vemos en el Señor Jesucristo. Esa adoración vemos que lejos de desaparecer, cuando seamos transformados a imagen de Cristo mismo, se multiplicará. El cuadro de Apocalipsis es de una multitud de individuos, de hombres y mujeres, admirados, absolutamente llenos y extasiados de la maravilla de aquel que está sentado en el trono. Seremos como Él es, pero Él seguirá siendo el único digno de toda gloria. Y por eso todo lo que hace ahora y por medio de nosotros, lo hace sin compartir su gloria con nadie. Él verdaderamente se place en usarnos a nosotros, débiles instrumentos, ciertamente incapaces y llenos de debilidades y en muchos sentidos faltos y necesitados, pero lo hace para su propia gloria. Por lo tanto, la mejor forma de servirle es adorarle, reconocerle que Él merece no solamente todas nuestras palabras y actos, sino verdaderamente todo el reconocimiento y la honra, porque no hay nada como su nombre. Vamos a orar a Dios y pedirlo así en nuestra vida y para nuestro hermano Jairo de una forma especial. Señor y Padre, en esta tarde reconocemos, Señor, que no hay nadie como tú. Que tú eres, Señor, el único digno de toda honra, reconocimiento y toda gloria. Señor, tu palabra nos muestra, por lo tanto, que la vida del ministro cristiano, como de todo creyente, es una vida para ti. Señor, te queremos pedir que así sea en la realidad de cada uno de nosotros. Que en el ministerio también en el cual es ahora encomendado nuestro hermano Jairo, se puedan ver las características que vemos aquí de la vida cristiana. Que realmente pueda mostrar la realidad de lo que significa la fe en realidad, en verdad. Que pueda ser un ejemplo de cristiano para todos nosotros. Y Señor, para esto, ¿quién es suficiente? Por eso venimos ante ti en oración, para confesar nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad. Como sin ti, como decía Moisés, no queremos seguir adelante.
Señor, nos gozamos en tu salvación, pero nos gozamos en ti sobre todas las cosas, porque no hay mayor bien para nosotros que el que está en ti. Señor, queremos declarar que nuestra porción y herencia eres tú, que tú, Señor, eres para nosotros más importante que la vida misma. Que vivamos o muramos, del Señor somos, y para ti son todas las cosas. Hemos sido creados para tu gloria, y por la eternidad, Señor, queremos honrarte y reconocerte como tal. Señor, te queremos pedir que podamos vivir mostrando ese carácter que tu palabra aquí nos muestra, con esa humildad, con ese carácter verdaderamente que nos muestra la autoridad de tu palabra, que debemos enseñar, pero también el sometimiento y el reconocimiento de que hay un solo Señor que merece la honra, que eres tú. Señor, que podamos ser así instrumentos útiles en tus manos. Señor, te pedimos así especialmente ahora también para la ordenación de nuestro hermano Jairo, que realmente este día y esta reunión pueda ser un recordatorio para él, el resto de su vida, de la enorme vocación, el supremo llamamiento también que tú nos haces a cada creyente y a él de un modo en particular. A mostrar ante aquellos que nos rodean, ante este mundo que nos observa, que la fe es una realidad, que podemos confiar en alguien, que en este mundo en el cual todo nos falla y tanto nos decepciona, hay alguien para el que merece la pena vivir, el Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros pueda ser un ejemplo de fe, de auténtica confianza en toda nuestra vida, que verdaderamente creamos y vivamos a la luz de esa verdad, que tú eres digno, Señor, de toda nuestra confianza, porque para ti es el único, para el cual merece toda la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.